Hola Palomas, ¿cómo están? Bienvenido todo el Palomar también que nos sigue. Seguimos Hola. aquí, temporada 8, platicando sobre los duelos. Hemos hablado mucho, ahora nos toca un tema también muy importante. Sí, ¿cuál es la pregunta, Palomas? ¿Cuál es la pregunta? No se la saben, yo sí. Ah, Trata de cómo vives un duelo. ¿Quién se anima, Palomas? ¿Quieren contar sus experiencias? Cuéntenme, cuéntenme. Hoy, ya, sí, sin anestesia. Así, directo. ¿cómo vives un duelo? Y aquí hay que ser muy autorreferente, ¿no? Porque que sabemos cómo vive el mundo, cada quien lo vive como puede, como de manera distinta, ¿no? Pero ¿cómo vivo un duelo? Descubrí que lo vivo de una manera terrible. Lo vivo terrible. O sea, estaba pensando y reflexionando, digo, pero ¿por qué? Lo descubrí no hace mucho tiempo cuando murió mi perro, pero dije, por Dios, lo que lloré y lo que grité, de hecho me tiré al piso, pataleé, grité, hice de todo. Dije, uy, yo sentí que no me reconocía, ¿no? Después, bueno, con mi psicóloga por otros temas, se me dice, sí, Daniel, ¿te cuesta el tema del duelo? Y yo dije, ¿qué? ¿A mí costarme? Si yo soy una persona que muy espiritual y que vive conectada con el mundo espiritual y que acá y que allá. Y sí, porque por eso vivo conectada con el mundo espiritual, porque me cuesta desprenderme de mis muertos. O sea, es así. Si bien, como hablábamos fuera de la grabación, ¿no? Esto de tener estos talentos, todo bien, pero también tiene esta cuestión, ¿no? De ¿por qué querer conectarse con nuestros muertos? Si no es porque todavía no lo podemos soltar y no podemos vivir nuestra propia vida y Claro. nuestra propia experiencia y siempre le estamos preguntando a ellos qué es lo que viene después. Ahí está también la cuestión, ¿no? Y bueno, sí, ¿cómo lo vivo? Y aprendiendo, pero aceptando que me cuesta muchísimo, muchísimo. Cris, Gaby. Bueno, eh, yo les platicaré de 4 duelos que he tenido, que tal vez han sido los más fuertes en cuanto a pérdidas de personas. Y obviamente han sido en diferentes etapas, en diferentes edades, y los he vivido de manera diferente. La primera pérdida, y tal vez me voy a quedar en este momento con esa, la primera pérdida, la más fuerte que tuve fue a los 14 años. Y fue la pérdida de mi abuela materna, de mi abuelita materna, que era así como mi segunda mamá, una persona que yo amaba muchísimo, que amo, y que verdaderamente le lloré mucho, ¿sabes? Pero le lloré mucho cuando falleció y años después, o sea, era el recordarla y era llorarle mucho. Yo le lloré muchísimos, muchísimos años a mi abuelita, o sea, era cosa de que hablaran de mi abuelita y era, pero de llorar. Recuerdo perfectamente al año que mi abuelita fallece y estábamos en su misa y era ¿saben? De ese llanto, pero eso de que te sale el pecho así de ese dolor a los 15 años, ¿sabes? Recuerdo muchísimo vividamente esa pérdida, no sé, como que me habían arrancado algo un año después, y años después todavía yo lo vivía así, pero esa fue mi primera pérdida. Y después perdí un bebé, y eso fue de manera diferente, porque al mismo tiempo que lo perdí tenía otro. O sea, tenía que estar muy alegre porque tenía que voltearme a ver a que uno sí naciera. Entonces ahí como que corté mi dolor, no sé si me explico, o sea, sí perdí uno, pero tengo otro, y ahí como que se cortó, y ya obviamente ya es 30 años, y entonces fue diferente.
Y posteriormente fueron la pérdida de mi mamá y la pérdida de mi papá, ya pasado los 40. Y se vive de manera diferente, lo viví con ellos más tranquilo, tal vez porque estaban enfermos, lo trabajé a que se iban a ir. Nada que ver con mi primera pérdida, nada que ver con mi hijo. Esos han sido mis grandes pérdidas y creo que esas me enseñaron a que mis otras pérdidas que he tenido, perdí en una ocasión mi casa, todos mis bienes materiales, todos saben lo que es público conocedor, se han perdido todo. Bueno, pues un día me vi nada más con unas maletas de ropa y perdí todo lo que habíamos trabajado mi esposo y yo durante años, toda nuestra vida. Lo perdimos todo, 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 todo. Y volvimos a empezar. Pero cuando has perdido, en mi caso, a las personas que más has querido, mm, pues además, sabes que con trabajo y cuesta, claro, pero sabes que va a salir adelante. Mm, ¿Qué más les puedo decir? Lo seguimos platicando. Ahí lo dejo. Hombre, ahora sí sacaron todos los cadáveres. O sea, digo, qué No, increíble, o sea, qué increíble espacio estamos creando que de verdad, el capítulo pasado hablábamos de la vulnerabilidad, que cuesta muchísimo trabajo. Y creo que me va a dar sentimiento por lo que voy a decir, que a lo mejor no tiene nada que ver con cómo viví el duelo, pero hablamos mucho de la red de apoyo y creo que algo que yo valoro mucho de este espacio es el que sentimos tanta confianza de podernos contar las cosas, que lo estamos abriendo para que las demás personas puedan tener la misma confianza de platicar estas cosas con sus personas cercanas y sus personas queridas. Entonces, por eso, o sea, gracias por esta parte de vulnerabilidad. Yo yo a nivel personal siento que no he tenido tantísimos duelos de personas cercanas, o sea, gracias a Dios. Bueno, o sea, si me voy como la línea del tiempo, sí me acuerdo de mi primer amor, que era así como el niño que te defendía en la escuela y así, mi hermana era la mejor amiga de su hermana y siempre iban y nos botaban ahí porque mis papás los dos trabajaban y así, y de un día para otro perdieron todo a nivel económico y se fueron a vivir a otra ciudad. Y ahí fue como el primer como choque con la realidad de las personas. Yo creo que yo tenía como 5 o 6 años. De las personas en algún momento pueden estar y en otro momento ya no, ¿no? Pero pues es un duelo que a lo mejor yo en ese momento no alcancé a ver, que eso me causó muchas cosas a lo largo de mi vida, o sea, de batallar a lo mejor en el poder crear una conexión más profunda con las personas o el animarme a preguntar qué había pasado, porque fue así como simplemente, no, pues ya no van a ir a casa de ellos, ¿no? No sé cuánto. Pero pues como eres niño y a lo mejor en el protegerte de, pues no te corresponde saber qué es lo que está pasando, pues nunca supe qué era lo que estaba pasando. Luego en la adolescencia, un duelo también fue un divorcio de unos tíos, que eran como igual, o sea, los primos con los que más nos llevaban, padrinos de bautizo y demás, y de un día para otro igual también fue así como de, pues en las tardes jugabas con tus primos, ahora ya no, ¿no? Entonces, son cosas que marcan mucho, que ahora entiendo que marcan mucho, en ese momento simplemente es como todos están viviendo el proceso y tú eres niño, es como entiendes que los adultos tienen un conflicto, pero no entiendes ese conflicto, por qué te impide a ti de seguir viviendo, no sé si me estoy dando a entender, o sea, de seguir viviendo tu rutina y de seguir viviendo pues tus afectos y estar en contacto con las personas que quieres, ¿no? Y así, o sea, realmente creo que a veces el duelo también es difícil cuando no se acaba la vida y de hecho está comprobado si lo queremos ver desde la parte lógica, superar un duelo de una persona que sigue viva pero ya no está en tu vida.
Y hablo, por ejemplo, ahorita hablaba en temas de divorcio, pero también a veces en una relación de pareja, también me pasó con mi novio de toda la vida y batallé muchísimo como para salir de ahí, pero ahora entiendo que también era porque venía como de esta situación de no se habla o no se dice lo que está pasando, no por no quererle poner atención, sino porque había cosas que solucionar alrededor. No sé si me estoy dando a entender. Entonces, eso a mí a nivel personal, lo que hizo fue que me comprara el cuento de hay que ser fuerte, la vida sigue, eh, pues sí estás triste, pero pues hay que seguir y es lo que hay. Y llegó un punto en el que eso te lo vas llevando pues a la vida diaria hasta que llega otra situación en la que dices, no es para tanto, pero no sé por qué no puedo dejar de llorar, ¿no? Que a lo mejor les ha pasado, o sea, que a veces dices, es que esto no sé por qué me pegó tanto. Ahorita Dani hablaba también de la muerte de su perrito, o sea, yo siendo psicóloga entiendo perfecto de lo que representa un perrito para mí, que yo no soy mamá, ¿me explico? Pero, y sabía que ya estaba viviendo tiempo extra porque tenía 17 años y me estaba preparando psicológicamente para ese momento, pero hasta que sucedió me invadió la emoción. O sea, fue así como de entiendo que estoy llorando por mi perrita, pero también entiendo que estoy llorando por la maternidad, que yo siempre decía, yo dije que nunca fue como mi realización ser mamá, pues sin embargo también hay una parte inherente del ser humano que es cuidar a alguien y el tener un pendiente a quién servirle, a quién cuidar, y esa parte no la había visto hasta que sucedió esa situación. Entonces creo que fue la primera vez en toda mi vida y en la historia de pérdidas que me di permiso de parar y de llorar y de atravesar la tristeza sin decir hay que seguir. Y eso fue apenas este año, entonces me llevó 40 años poder eh, vivir un duelo en el momento que lo estaba atravesando. ¿No? Que es muy complejo, o sea, porque a veces no puedes parar, porque la vida sigue, a veces no puedes parar porque hay cosas que solucionar, pero creo que también a veces es sano decir, un- una semana no pasa nada, el mundo sigue funcionando de la misma manera. Si yo me doy permiso de apapacharme y estar conmigo y ser compasiva conmigo, porque yo lo haría por un ser querido o por una persona que estuviera pasando por una situación que le represente tanto, ¿no? Entonces creo que el cómo se vive el duelo depende mucho del duelo, de la situación, de las circunstancias en las que tengas tu vida, porque a veces aunque quieras no puedes parar. Pues son muchos factores que no sabes hasta que lo estás viviendo y podemos estar hablando de cómo hacerle, pero creo que este capítulo es más a nivel de hablarnos de corazón a corazón y no hay recetas mágicas, porque cada duelo es una historia distinta, ¿no? Y también tú eres una persona distinta cuando te enfrentas a otra situación por el cúmulo de experiencias que hemos vivido. Entonces, creo que no sé si me alargué tanto, disculpen, ya las agarré de terapia grupal, pero ¿qué es esto? Ahora que te escuchaba, me acordé mucho una frase que tiene una amiga mía que dice, no hay dolor chico ni dolor grande, ¿no? O cruz grande o cruz chica, ¿no? Porque a veces cuando justo también le comento algo de que, oye, pues a lo mejor esto es muy, muy leve, muy básico, me dice, pues si para ti es importante, pues es para ti importante, o sea, no lo compares Claro, con por el tamaño de la pérdida de otra persona, ¿no? Y también cuando las escuchaba, igual que Chris, no he sufrido pérdidas de personas, o sea, tan cercanas, o sea, quizá mis abuelos, ¿no? Que me tocaron los cuatro abuelos y los primeros que fueron mis abuelitos, pues estaba yo muy chica, ¿no? Entonces sí lo ves y te duele en ese momento, pero quizá la forma en que lo procesas es diferente, ¿no? Porque pues eres niño y no alcanzas a comprender quizá el impacto, ¿no? De mis abuelas, que fue ya después más reciente y pude convivir más con ellas, pues sí fue una pérdida diferente, ¿no? Y cada una también diferente por también las edades, ¿no? Y el tiempo que estuve con ellas y lo que viví con ellas, ¿no? Pero para bien o para mal, gracias a Dios, no he tenido de un ser querido muy cercano, ¿no? Quizá un amigo que sí tuve muy cercano y una sobrina que también,
pero no, gracias a Dios hasta ahora no lo he vivido, ¿no? A lo mejor de padres, ¿no? Pero recordando un poquito el tema de pérdidas, sí, por ejemplo, y hablando de lo que vimos en el primer capítulo, pensaba en dos, ¿no? Una, un trabajo que yo quise mucho, que fue como mi primer trabajo, para mí, aunque fue mi decisión en su momento irme, pues para mí fue una pérdida, ¿no? Fueron circunstancias que al final por las que tomé la decisión. Y curiosamente yo creo que sigue siendo, o sea, yo lo veo superado, pero yo creo que sigue siendo una pérdida porque me pasa que siempre es repetitivo sueños en donde sigo trabajando yo en ese lugar, ¿no? Y yo creo que fue al final mi ideal, fue mi primer trabajo, fue donde encontré amistades que sigo manteniendo y sigue siendo parte de esa pérdida, ¿no? Porque fue como mi carrera, ¿no? Y también pensaba en otra pérdida que tiene que ver más bien como a nivel igual también de relaciones, una relación que al final también era como una especie de relación, pero también un ideal, ¿no? Entonces fue una mezcla de perder a una persona, terminar una relación que al final también fue mezclada con un ideal y yo creo que ahí, como dice Cris, o sea, las pérdidas las vives de forma diferente y cada quien pues le lleva el tiempo pues que le tiene que llevar, ¿no? Y en mi caso creo que fue más bien un tema de no reconocer la pérdida, de alargarlo demasiado tiempo, o sea, haciendo que ya era evidente, o sea, el final de esa relación, pero fue como ese proceso de aferrarte de negación, ¿no? Digamos, no hemos llegado a la parte de hablar a lo mejor de las etapas según del duelo, pero fue esa negación de seguir durante mucho tiempo como todavía enganchada, todavía como con el ideal de que pues no, que no era real, ¿no? La ruptura, pero al final, lo terminas procesando, ¿no? Tarde o temprano, a lo mejor, para bien o para mal otra vez, te das tu tiempo o no, pero llegas al final en donde ya lo cierras, ¿no? Lo procesas, ¿no? Depende más bien de qué tan real lo sientas, qué tan preparada estés, qué tan también tú te des el permiso de dejarlo ir, ¿no? Porque al final a veces nos aferramos a muchas cosas que ya no son y seguimos como haciendo crecer el dolor, ¿no? Entonces, esas son como las que dos que yo veo que quizá me llevó mucho tiempo soltar, pero al final pues fueron pérdidas, ¿no? No necesariamente un ser querido, pero sí tema de trabajo, tema de una relación. Y ahorita recordaba también un tema de salud, ¿no? O sea, una cirugía que al final tampoco funcionó como yo esperaba que funcionara y el aceptar que no fue el resultado que tú querías al final es una pérdida también, ¿no? Y que te lleva también a pasar por un proceso de duelo, ¿no? Entonces son las que yo así como que también ubico y que la verdad es que no a muchas personas igual como dice Cris, tiendo yo a contarles, pero que pues siendo esto un espacio también de abrirnos, de ser vulnerables, de exponer lo que estamos sintiendo, pues también son procesos de duelo que yo he vivido, ¿no? Las estaba escuchando y mientras las escuchaba pensaba, respecto a los duelos transgeneracionales, y aquí va. mi- Cuento mi experiencia y aclaro al Palomar que aquí va el tema también de creencias, ¿sí? Porque no queda otra que con el tema de creencias. Yo de chiquita soñaba mucho, mucho, tenía pesadillas, que venía una ola gigante y que me tapaba y me moría. Siempre era el mismo sueño repetitivo. De hecho, soy vacacionaba en un lugar de playa, era muy chiquita y siempre desafiando a las olas para perder el miedo, ¿no? Hasta que de grande encontré una historia familiar donde resulta que en Italia construyen una represa, ¿sí? Con pocos recursos, entonces esa represa revienta y barre con todo el pueblo, que es la represa de Bayont, ¿sí? Ya les doy nombre y todo. Cuando yo de grande me encuentro, que esto es a pocos años, me encuentro con esa historia, con la historia familiar y donde veo que gente de mi propio apellido falleció y demás, mi cuerpo fue instantáneo y encontrar esa tranquilidad de donde venía mi sueño, donde venía mi pesadilla y nunca más tuve una pesadilla. Es desde mi creencia, digo, bueno, mi alma, ¿no? Descansó en eso, quedó atrás. Hice un duelo, o sea, terminé de realizar un duelo en ese momento y enterré
la Dani, ese ser que fue en algún momento, aclaro siempre desde mi creencia, que fue en su momento, que seguramente yo creo que sí, que estuvo en ese momento, ¿sí? Pero ya ahí quedó el duelo cerrado. Y ya nunca más tuve pesadillas, pero hasta lo sentí en el cuerpo. Entonces también creo que estas cositas también existen y hay que hablarlas porque creo que a mucha gente le debe pasar estas cosas así raras y empezar a introducirlas, Palomas, ¿no? A mí no me toques ese son porque me quedo aquí 5 horas hablando de eso, Claro. pero los seres humanos necesitamos de eso, se llaman memorias también. O sea, las memorias a veces a través de un sueño o a veces, por ejemplo, no sé, cuando estás viendo una película y tienes una emoción y no puedes dejar de llorar, depende de la película, Gaby, ¿eh? Por eso luego uno se preocupa, ¿no? Toy Story. Pero, por ejemplo, yo que he hecho un estudio de mi, de mi transgeneracional y de los árboles genealógicos, o sea, la parte técnica es como el instinto animal. A un perro no le enseñas a hacer hoyos en el patio, sin embargo los hace. ¿Por qué? Porque tiene una información que va pasando de generación en generación. Pero a veces nosotros somos portadores de ese drama familiar o esa memoria y de alguna forma tiene que salir esa información. A veces a través de un sueño, a veces a través de una sensación que no puedes controlar. Yo les cuento que también tengo una experiencia de eso o sea, trabajando en mi árbol genealógico, en el drama, uno de los dramas familiares, digo, porque hay técnicas para ver con quién estás ligado y ver las memorias y todo eso, es lo que hacemos en una terapia que trabaja con el transgeneracional. Uno de los dramas mi familia por parte de mi papá era que la abuela paterna era así mujer todoterreno, ¿no? A mí me hubiera encantado conocer. Y se iban como de campamento, pero llevaban un arma y como que en el salto del campamento se dispara el arma, se muere un sobrino y mi abuela que iba embarazada pierde el bebé. Y ese drama, o sea, pierde el bebé el día siguiente del impacto, ¿no? Ese drama familiar se repara porque es algo que va en contra de la vida. O sea, en el capítulo pasado hablábamos también de lo natural que es que los hijos entierran a los padres y no al revés, ¿no? Entonces, uno de los dramas más desestabilizantes. Y eso puede parar tu vida en muchos sentidos porque es un duelo que está bloqueado, pero no tienes forma de forma lógica de procesarlo. Por eso es que el cuerpo o las emociones o el sueño te dan como un indicio de aquí hay algo sin resolver, porque si no, tú tienes una tendencia a hacer como esa situación para bajar el desequilibrio a nivel emocional. Y bueno, ya sin echarles tanto chorro, fui al cementerio a buscar la tumba del... Ay, tengo una emoción, que es lo que les digo, no se puede fingir. Del sobrino que tampoco conocí. Haz de cuenta que el sobrino, no sé si me equivoqué, pero era como el hijo de la hermana de la abuela, ¿no? Haz de cuenta. El sobrino, cuando vi la tumba, era del 28 de diciembre. Haz de cuenta que son ciclos de cada 3 meses. El 28 de diciembre, por ejemplo, para que una persona nazca el 28 de diciembre, su concepción es en marzo. Mi fecha de cumpleaños es el 28 de marzo. Pero cuando yo me paré en la tumba, o sea, haz de cuenta que estábamos buscándola y simplemente me paré sin haber leído, yo ya tenía una emoción. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, iba con una tía. Y son esas cosas que, fíjense, ahorita todavía hay algo ahí para resolver, porque se va procesando a veces capa por capa, me explico, pero si tú puedes contactar con un sentimiento de algo que no viviste, yo no le puedo encontrar otra explicación más que está grabado en tus células, porque es Claro, la transmisión de la vida misma, ¿me explico? claro. Entonces, pero eso a veces también hace que podamos tener un síntoma físico o un bloqueo en nuestra vida. Por eso es importante hacerle caso. Entonces yo les diría, si no saben mucho de estos temas, háganle caso a esa vocecita de qué raro que esté soñando lo mismo todos los días o que esta película me cause tanto conflicto o que yo vaya a ver una obra de teatro y esa escena, por algo como que es algo más fuerte que yo que me está moviendo internamente,
Mi maestro de psicosomática dice cruces, ¿eh? Cruces, o sea, cuando está diciendo algo que te resuena, porque quiere decir que hay algo dentro de tu historia que o tienes la memoria o algo te está haciendo sentir más allá de la lógica. Y es otra forma de trabajar los duelos también. Es Por esto súper es bien interesante. interesante que toquemos temas no tan comunes, ¿sí? Ujú. Porque estamos acostumbrados a hablar de duelos y de hablarlos desde esta forma tan bonita y tan maravillosa que lo estamos hablando hoy aquí, ¿verdad? Pero la gente también tiene que saber que hay otro tipo de formas que se representa el duelo para, como bien decís, de sanarlo. Y está buenísimo que hagamos esto de informar, porque también informar también tiene esa parte de terapéutica, ¿no? Sí, y si me permiten un paréntesis nada más por obligación a nivel de la psicología, o sea, muchos de los casos de depresión sin razón aparente, o sea, cuando es una depresión endógena, o sea, cuando naces triste, tiene que ver con esto. O sea, la tristeza es de alguien más. Tenemos que ver de quién es esa tristeza, porque lo que nos vamos a encontrar es un duelo bloqueado. De hecho, todos los motivos de consulta y me permito el derecho de ser absolutista, es todos los motivos de consulta en una terapia, es un duelo. A lo mejor no es un duelo por la pérdida de un ser querido, pero es una pérdida de algo. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir en estado de supervivencia o nos hace sentir en peligro y a veces en peligro de muerte. Entonces, si hay alguien que no le encuentra sentido a por qué se siente triste, si no tiene nada por qué sentirse triste, hacer que sea un proceso terapéutico así, que se puedan ir más a profundidad, porque probablemente esa tristeza no tiene un sentido porque no es tuya. Paloma, se nos está acabando el programa. Algo con alguna Uy, frase, pensamiento, sentimiento con el que quieran yo ya cerrar, acaparé, además de entonces me todo quedo con lo eso, que, denle ustedes. además de todo lo que hemos comentado. Yo creo que sí, esta Cris y Dani comentaron temas en el que ver un poquito más allá de lo que nos puede estar sucediendo, o sea, estar abiertos a que hay otras formas de observar, de mirarnos y de sentir, y que no pensemos que estemos loquitos, que no somos los únicos, que, que le pasan a muchas personas o que nos pasan a muchas personas cosas que a veces no podemos entender de manera pues muy lógica o muy normativa, y que a veces no lo hablamos justamente porque pues pudieran pensar que estamos loquitos. Y no, no estamos loquitos, son cosas que necesitamos hablar y que justo para eso busquemos ayuda. Busquemos ayuda, busquemos personas que han estudiado este tipo de temas, que nos acerquemos. Y bueno, si no tenemos este tipo de situaciones, bueno, está la otra parte, la más racional, que también busquemos el no atravesarlo solos, no, no necesitamos atravesar solos los procesos de duelo, porque a veces, creo que lo he repetido varias veces, no necesitamos que nos digan nada. Como bien decían, un abrazo o como la simple compañía de estar ahí presente, la escucha para el otro es medicina al alma. O sea, en un duelo no hay pastilla mágica, es medicina al alma. O sea, en los duelos creo que lo que necesitamos es medicina al alma, ese abrazo al alma, ese hablar. El hablar creo que es sumamente sanador, sobre todo en los duelos, porque todo uno se lo come, no lo habla. Entonces, qué importante es hablar, buscar esa red de apoyo para poderlo hablar, para recibir un apapacho o simplemente para no sentirte solo. Así que no lo transites solo, aquí estamos. Así que los esperamos dentro de 8 días. Por mi parte es todo. Dani, Sí, ha sido intenso y solo decir desde aquí que desde mi humanidad y mi sentir abrazo el dolor de otros desde la fortaleza y desde
entender que estamos todos aprendiendo en un mismo camino, que es el camino de la vida. Los trayectos son distintos, el camino es uno solo, así que abrazo el dolor de todos. Gracias, Dani. Cris, ¿segura? Ya no hay ningún otro comentario que Una quiera. frase rápida, o sea, el dolor es importante compartirlo porque si no se convierte en trauma. Esa es la gran diferencia. Y también creo que algo que yo vi en este capítulo con nosotros es que cuando tú eres abierto y te das permiso de ser vulnerable y encuentras personas con las que puedes compartir tus dolores y tus sentires, nos sanamos todos, porque le estás dando permiso a la otra persona de hacer lo mismo contigo. Gracias, Cris. Pues yo igual lo único que quiero decir es al final el duelo tiene diferentes causas, puede tener diferentes métodos para sobreponerse, pero sobre todo si no estás logrando hacerlo solo, pues sí, pide ayuda, o sea, no te hace ni menos fuerte ni menos valiente el pedirle ayuda, pero sí te puede, como dice Cris, causar mayores problemas si te quedas mucho tiempo ahí, ¿no? Pues eso es todo, Palomas. Muchas gracias a todo el Palomar por estar con nosotros, por acompañarnos, por permitirnos compartir todo esto que sentimos y pensamos nosotros. Esperamos sus comentarios y si quieren algún otro tema también, pónganos ahí en los comentarios. Gracias y nos vemos el próximo capítulo. Gracias, público conocedor.